Felicidades, acabas de comprar un par de zapatos nuevos. Sin embargo, muy probablemente estos zapatos todavía no están listos para estrenarse y para usarse en la calle. Previo a estrenarlos, en este video te voy a compartir unos tips para poder cuidarlos y usarlos apropiadamente. El primero, una limpieza previa. En la gran mayoría de las marcas para zapatería, la gran mayoría de estas marcas, los zapatos, el cuero viene completamente natural al momento de empacarlos y ofrecerlos a la venta en las boutiques. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, la mayoría de estas marcas de zapatería no le realizan un shoe shine previo a los zapatos. Es decir, no se les aplica ni cremas ni ceras para protegerlos contra los elementos del ambiente en el momento en que la persona los estrena. Por lo tanto, el cuero de estos zapatos, la gran mayoría de las marcas, viene completamente al natural. Es decir, el cuero viene completamente expuesto a los elementos del ambiente. Por lo tanto, en base a esto, para que tú los puedas poder estrenar en la calle, es muy recomendable que antes de utilizarlos les realices una limpieza o un shoe shine previo. Su primer shoe shine sea antes de utilizarlos, para que de esta manera le ofrezcas a la piel los nutrientes adecuados, tanto para nutrir la piel y de la misma manera para protegerla. Una capa de ceras para que de esta manera el cuero desde el primer día de uso esté nutrido y protegido contra los elementos del ambiente. Punto número 2. Crear tracción. Si los zapatos están hechos con una suela de cuero, la suela de cuero es muy elegante y es muy bella, eso no te lo voy a negar. Sin embargo, la suela de cuero, cuando es nueva, lo más probable, todas las personas que ustedes tengan suelas de cuero en su colección van a estar de acuerdo conmigo. La suela de cuero, aunque es muy bonita, cuando es nueva, suele ser algo resbaladiza. Para que un zapato de suela de cuero tenga algo de fricción, este tipo de zapato necesita algo de uso, es decir, utilizarse durante algún tiempo para que esta suela de cuero genere algo de porosidad y esta porosidad posteriormente genere tracción en el zapato. Por lo tanto, para evitar estos resbalones generados por una suela de cuero demasiado nueva, previo a utilizarlos en la calle o en la oficina, es muy recomendable caminar durante algún tiempo con estos zapatos en tu casa o cerca de tu casa. Es decir, caminar si en tu casa tienes piso con asfalto o en la banqueta de afuera de tu domicilio, caminar un rato de vez en cuando fuera de tu domicilio en algún lugar que sea de asfalto. Esto con el objetivo de que se pueda generar esta tracción que te estoy comentando en la suela de cuero, para que el asfalto proporcione esa porosidad que una suela de cuero necesita para que pueda generar tracción y de esa manera el zapato ya tenga algo de tracción para que puedas utilizarlo de una mejor manera en la calle. Si después de utilizarlos un tiempo cerca de tu domicilio caminando en el asfalto, ya cuando los estrenas notas que la suela aún sigue algo resbaladiza, entonces una opción que puedes tomar en cuenta es que para no tomar este tiempo que necesitan los zapatos para generar la tracción, otra alternativa es acudir a alguna zapatería para solicitarle la instalación de una media suela protectora. Estas medias suelas protectoras, al ser hechas de un caucho especial para zapatos, esto permite generarle mayor tracción a los zapatos sin que tengas que esperar este procedimiento de esperar a que el zapato en sí mismo genere la porosidad para la tracción. Además de que estas suelas medias protectoras tienen otros beneficios al momento de ser utilizadas en los zapatos. Punto número 3. Colocar apropiadamente las agujetas. Hay algunas marcas para zapatería que colocan las agujetas de algunas maneras un poco extravagantes. Por ejemplo, hay algunas marcas que he visto que los colocan a manera de X o una especie de cruzamiento entrelazado.
Llamativo, pues eso realmente depende del gusto de cada persona. Lo que sí es un hecho es que este tipo de colocación de cordones es algo informal. La forma más clásica de un zapato de vestir elegante es el tipo de colocación de los cordones que se le llama straight bar o barra recta. Este tipo de colocación en barra recta es el tipo de cordones que yo le tengo puesto a todos los zapatos de mi colección, pues para mi gusto es la mejor manera de utilizar los cordones. No hay para mi gusto personal no hay nada mejor que lo clásico. Si tú compartes esta misma opinión que yo y no sabes cómo colocar los cordones de tus zapatos en barra recta, en ese caso te voy a compartir a continuación un video tutorial que tengo en mi canal para que aprendas a colocar los cordones de esa manera. Estos son los 3 consejos que te quiero compartir en este video. Ahora, estos consejos que te acabo de compartir, de que tienes que hacerlos, pues realmente no tienes que. Sin embargo, si como yo eres un gran apasionado del mundo de la zapatería y compraste un par de zapatos que aprecias mucho o que sabes que los vas a usar y los vas a disfrutar mucho, en ese caso, para que obtengas la mejor experiencia con esos zapatos que acabas de adquirir, si aplicas estos 3 consejos que te estoy compartiendo, desde el momento en que los zapatos tienen 0 kilómetros, desde ese momento ya le estás dando los cuidados adecuados para que este zapato se mantenga en muy buen estado por mucho tiempo. Escríbeme en la caja de comentarios qué te parecieron los consejos que te acabo de compartir en este video. También te comento que cualquier duda que tengas relacionada ya sea al tema de este video o a cualquier otro video de mi canal, puedes escribírmelo en la caja de comentarios. O si gustas también puedes escribirme por medio de mensaje privado en mis redes sociales. Recuerda que también aparezco en Facebook y en Instagram como ShoeShineMex. Espero que este video haya sido de tu agrado y nos vemos pronto.